Hola, buenas tardes. Soy Marina y nada, mi trabajo he decidido hacerlo sobre alumnos inmigrantes y escuela. Bueno, es un tema que me parece muy interesante, que por mis experiencias vividas, pues bueno, es un tema que me interesa. He estado viviendo en la India, he estado de profe de educación física en la India, he estado en un cole en Colombia, he estado mucho tiempo en Asia. Entonces, bueno, es un tema que me, que me causa interés y que bueno, que creo que en España hay un gran trabajo por delante. Eh, en el primer artículo que he analizado es el artículo de la concentración de inmigrantes en las escuelas españolas y bueno, aborda uno de los temas que más preocupa en la actualidad y es la concentración de inmigrantes en algunas escuelas y su efecto y consecuencias. Según distintos estudios internacionales, los resultados de dichos análisis revelan que los resultados escolares de los inmigrantes están bueno, está por debajo de los resultados académicos de los nativos. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esta desventaja educativa, mejor dicho? El autor habla de dos factores. Uno está el periodo de adaptación, nueva lengua, nueva cultura, nueva gente. Pero bueno, ese periodo de adaptación con el tiempo debería desaparecer. Por otro lado, habla de que igual no es tanto el factor de inmigrante, de ser inmigrante, sino más por su clase social. Eh, Luego habla del tema principal del artículo, ¿no? ¿Tiene algo que ver la concentración espacial de los inmigrantes en las escuelas con estos resultados? ¿A qué se debe esta concentración en las escuelas? Eh, la segregación residencial y la concentración escolar están muy relacionadas, ya que uno de los principales motivos de escolarización de un alumno es dependiendo de dónde viva. Eh, Según el informe PISA, sobre el porcentaje de los hijos inmigrantes en colegios públicos y privados y el nivel educativo de sus padres, eh, eh, concluye con que hay una concentración mucho más alta en centros públicos donde coincide que los padres de, de los inmigrantes, bueno, y de todo, y del centro en general, tiene un nivel educativo más bajo que, por ejemplo, el de los colegios privados, donde hay un menor número de inmigrantes y el nivel educativo de los padres es más alto. Luego también habla de otro estudio, de una muestra española de PISA 2006, donde expone que la concentración de inmigrantes en la escuela em, está claramente relacionada con el peor rendimiento de los estudiantes. ¿Qué estrategias se han utilizado para solucionar esta problemática? Bien, pues el autor habla de tres estrategias. De este problema nos referimos a la concentración de inmigrantes en los centros escolares. Por un lado, la primera estrategia que se utiliza, es la de la delimitación por barrios. Otra es la asignación de puntos por parte a los solicitantes para la entrada en cada escuela. Y la tercera, y en mi opinión, la más efectiva, es la creación de zonas escolares en las que las administraciones competentes en materia educativa inviertan recursos extra. Y el texto también habla sobre las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, existen diversos procesos que ya se han utilizado, que se están utilizando, eh, que son, por ejemplo, la dispersión de inmigrantes. Esto en otros países se lleva a cabo. Por otro lado está la llamada matrícula viva. En Cataluña, por ejemplo, fue la primera comunidad que lo llevó a cabo y es un mecanismo que permite escolarizar a los niños una vez llegados al sistema escolar. Como conclusión, el autor dice que la dispersión de inmigrantes solo sería eficaz si la raíz del problema tuviera que ver solo con la condición de inmigrante. Eh, y no tanto por el origen social, por el origen de clase social. Por lo que concluye con que las intervenciones públicas deberían favorecer medidas eficaces de naturaleza universal a favor de la igualdad educativa. En el artículo 2 habla más o menos de lo mismo. El nombre del artículo es Concentración de inmigrantes y resultados escolares, una falsa alarma. Habla también de lo mismo, pero bueno, desde un enfoque un poco distinto.
La concentración de alumnos inmigrantes, hace una introducción y explica que la concentración de alumnos inmigrantes en algunos centros educativos preocupa, ya que supuestamente perjudica el aprendizaje y provoca que los padres nativos saquen a sus hijos de dichos centros y como consecuencia adquieran el carácter de guetos, ya que solo se queden pues los hijos de inmigrantes, ¿no? El texto habla también de que una de las causas del efecto negativo a dicha concentración es el efecto de unos compañeros sobre otros. Pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. No en todos lados son peores los estudiantes inmigrantes. No pasa. En otros países no pasa lo que pasa aquí en España, en nuestro sistema educativo. En Jordania, por ejemplo, los inmigrantes tienen unos niveles, unos resultados educativos bastante por encima que los nativos. En Australia están igualados. Entonces, ¿a qué se explica este fenómeno? Volviendo al artículo 1, a la conclusión del artículo 1, hablamos del estatus social, donde es común que los malos estudiantes inmigrantes tengan padres con menos estudios, peores trabajos y menos ingresos que los nativos. Según los resultados PISA 2000 y 2009, muestran que el efecto compañero, del que hemos hablado antes, y el efecto de composición, que es el resultado de una simple adición de un componente distinto al grupo, en este caso los inmigrantes, que al tener peores resultados bajan la media en proporción a su presencia en ellos. El primero, que es el efecto compañero, es difícil de demostrar. No está demostrado que afecte. Mientras que el efecto de composición es trivial y fácil de descontar y demostrar. Bueno, volviendo a la concentración de inmigrantes del artículo 1, en este artículo habla de otro estudio de PISA en 2009 que se hizo en distintas comunidades. Y bueno, las altas concentraciones de inmigrantes dice que solo se producen en algunos centros públicos, situados en algunas ciudades de algunas regiones, lo que su importancia global queda restringida a esta pequeña parte de la población escolar. El autor, en conclusión, dice que el análisis de PISA 2009 no avala la enorme preocupación por la que los padres, profesores, la opinión y poderes públicos por la concentración de alumnos inmigrantes en algunos centros educativos sea tan importante. Tampoco queda demostrado, como ya hemos dicho antes, que el efecto compañero sea negativo. Por lo que después de analizar los datos PISA, el autor minimiza las presuntas consecuencias de este malestar. Tampoco se ha demostrado que haya efectos de la concentración de inmigrantes en el aprendizaje. Y bueno, acaba con una pregunta que dice así: ¿se han precipitado los sociólogos y antropólogos en advertir del efecto negativo de escolarizar a sus hijos con inmigrantes? Y bueno, pues estos dos artículos, hablan más o menos de lo mismo, pero bueno, los dos abordan el tema que igual no es la cuestión que sean inmigrantes, sino la clase social. El segundo quizás, el primero igual da más énfasis a, aquí que es verdad que hay una posible consecuencia de las concentraciones, mientras que el segundo, pone en duda, ¿no?, lo que se ha dicho hasta ahora, lo que dicen los sociólogos. Pero bueno, en las conclusiones finales lo abordaremos mejor. Y bueno, en el artículo 3, el papel se llama el papel del origen nacional y del tiempo de residencia en los etiquetados profesorales de hijos inmigrantes en secundaria. Bueno, se habla de las expectativas académicas creadas por los profesores hacia los hijos de inmigrantes y sus consecuencias en ellos. En la introducción se habla de una discriminación hacia el alumnado de minorías étnicas y raciales que afectan al rendimiento académico y las clasifican en dos grupos. Una, la discriminación anticipada, y es que el hijo
es cuando un hijo, por ejemplo, de un inmigrante, percibe que a él le va a costar mucho más encontrar trabajo que a su compañero nativo, que le va a costar menos. Entonces esto hace que, bueno, que tenga una menor motivación y que esto pues influya en su rendimiento académico. El segundo grupo de formas de discriminación es el que tiene que ver dentro del entorno escolar, tanto de compañeros como de actuaciones institucionales que pueden ser los profesores, que es lo que nos vamos a centrar. Un ejemplo de ello es la teoría de la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión, llamada más conocida como tal, donde el profesor establece ciertas expectativas en sus alumnos y son tratados de forma distinta. Entonces, cada alumno tiene una respuesta dependiendo de la expectativa del profesor. Si el profesor tiene una expectativa buena, el alumno va a tener una respuesta buena y viceversa. La explicación de cómo se llega a esa asociación la ofrece la teoría del etiquetado, donde la información que alimenta puede prevenir de dos tipos o de dos fuentes. Una que es de primera mano, o sea, son experiencias propias, y la segunda y más preocupante es la obtenida por las relaciones no directas. Atendiendo a las conclusiones del artículo 2, puede ser, por ejemplo, lo que dicen los sociólogos o los antropólogos, sin realmente estar demostrado como tal. Todo lo que dicen al final te hacen un prejuicio como profesor y eso ya lo vas a tener en la cabeza. Entonces, para llevar a cabo este estudio se han entrevistado a tutores, estudiantes, inmigrantes, a padres de los estudiantes, a orientadores y a directores. Como resultados de este estudio de caso, los resultados de los profesores asocian el rendimiento académico de los inmigrantes inferior al de los nativos, por lo que concluye con que los resultados muestran que hay unos efectos negativos que pueden provocar estas ideas y expectativas prejuiciosas por parte de los profesores en los alumnos. Y bueno, haciendo una conclusión final de los 3 artículos, personal, bueno, creo que existe una problemática real dentro de nuestro sistema educativo en relación con el alumnado inmigrante, y así lo demuestran los estudios realizados, donde se muestra que el nivel académico de estos está por debajo del de los nativos. Por otro lado, dejando de lado los posibles problemas de adaptación, como por la lengua, por el lenguaje, o sea, por la cultura, etc., creo que el problema real proviene de la clase social a la que pertenecen más que del país del que provienen. Se me ocurre un ejemplo, pongo un ejemplo, un alumno latino de un nivel social alto, con un ambiente familiar adecuado, tanto académico como educativo, tendrá muchas más posibilidades de alcanzar el rendimiento académico óptimo gracias a la motivación extrínseca y la posibilidad de adquirir recursos fuera del sistema educativo público. Por otro lado, un alumno, por ejemplo, otra vez latino, o de donde sea, de clase social más baja, que carece de todo lo hablado anteriormente, tanto a nivel familiar, ya que suelen ser familias desestructuradas, y bueno, la falta de recursos fuera del sistema escolar. En definitiva, creo que se debería detectar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema educativo y poner en marcha políticas y programas que permitan corregir estos puntos débiles, fomentando programas de inclusión que respondan a las necesidades de cada caso particular. No generalizar y trabajar más desde el caso particular. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Hasta luego.